Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro panel de esta noche, Cómo crear pensamientos sanadores. Tenemos hoy dos invitadas súper especiales. Tenemos a Sandra García y tenemos a Clara Inés Castro. Quiero presentarles a Sandra. Sandra es una psicóloga egresada de la Universidad de Antioquia, es especialista en psicología de organizaciones y del trabajo de la Universidad de San Buenaventura, tiene diplomado en factores de riesgo psicosocial, ha trabajado mucho con infancia y adolescencia en instituciones educativas en Medellín, también tiene mucha experiencia en trabajo clínico con comunidades de salud pública y su último trabajo desde hace 10 años. Trabaja con el SENA, aportando a la formación profesional integral en Nordeste y Magdalena Medio Antioqueño. Qué importante. Ella se describe como una persona observadora, justa y con sentido del humor. Bienvenida, Sandra, buenas noches. Buenas noches, doña Marta. Muchas gracias por esta invitación y pues acá estaremos para tener una muy buena conversación. Gracias. Y nuestra siguiente invitada es Clara Inés Castro. Ella es contadora pública. Les cuento que ella practica a diario la meditación Raja Yoga, está muy dedicada en Brahma Kumaris y hace parte del equipo coordinador de Brahma Kumaris en Colombia y también de la sede principal en Bogotá. Ella durante muchísimos años, hace ya más de 20 años, está poniendo en la práctica todo el aprendizaje que ha tenido durante todo este tiempo con la meditación y el estudio del Raja Yoga en su vida diaria, familiar, laboral, interpersonal, y realmente ha logrado unas transformaciones muy importantes y sobre todo ya lo van a ver, mucha felicidad. Ustedes la ven ahí con una sonrisa enorme. Ella trabaja muchísimo el tema del pensamiento y la meditación. Entonces, bienvenidas las dos y vamos a comenzar nuestro panel. Quiero contarles que según estudios, sabemos que el cerebro produce unos 60.000 pensamientos al día, pero la mayoría de esos pensamientos son negativos, o son repetitivos, o son obsesivos, o están en el pasado, o están en el futuro, pues en soñación, pero precisamente por eso, pues producimos medios pensamientos útiles o positivos o poderosos. Así es que, así lo queramos o no, el pensamiento influye en nuestro estado emocional, en el estado físico, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Entonces, si queremos cambiar el pensamiento negativo, pues el primer paso es conocer un poco más sobre cómo se crean los pensamientos y si es posible transformar los patrones del pensamiento. Y precisamente esa es nuestra primera pregunta. Quiero hacérsela a Sandra. Sandra, tú como desde tu experiencia y desde tu conocimiento académico también, ¿cómo se crean los pensamientos? Y cuéntanos si es posible, si tú crees que es posible transformar esos patrones. Bueno, doña Marta, inicialmente cuando nosotros vamos a hablar de cómo se crean los pensamientos, pues debemos hacer una definición de qué es un pensamiento, ¿cierto? Entonces, un pensamiento es una estructura cognitiva que afortunadamente los seres humanos pues tenemos esa capacidad de razonamiento, lo que conocemos como funciones ejecutivas, que nos permiten imaginar, que nos permiten tener memoria, que nos dan la posibilidad de realizar actividades ya superiores o avanzadas como la inhibición y otras pues como tareas que únicamente se destinan o las tenemos gracias al raciocinio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, desde nuestra concepción, por llamarlo de esa manera, nosotros empezamos como una esponjita a absorber diferentes palabras, diferentes observaciones, la lingüística pues nos atraviesa independiente del idioma que nosotros trabajemos. Entonces, si a una esponja
le aplicamos alcohol, le aplicamos aceite, le aplicamos jabón para lavar platos, le aplicamos gasolina, todo eso lo va a absorber la esponjita. Eso pasa con nuestra mente, eso pasa con nuestro pensamiento y vamos absorbiendo todo eso que estamos escuchando, todo lo que vamos observando. Todo esto ocurre gracias a ¿qué? Gracias a los sentidos. Es cierto que hay personas que tenemos esa capacidad de aprendizaje más desde la parte visual, otros más desde la parte auditiva, otros somos más kinestésicos. Entonces, mediante esas metodologías vamos absorbiendo todo y vamos generando unos patrones de pensamiento, ¿cierto? Es muy importante cuando estamos hablando de esa capacidad de absorber algo que termina siendo tal vez mandatos familiares, cuando al niño se le dice es que usted es muy mentiroso o es que usted es malo para matemáticas o es que usted es muy rebelde. Entonces vamos creciendo o cuando al niño se le dice los niños no lloran, los niños no pueden llorar, entonces el niño va creciendo y así se va conformando un pensamiento que es como esa representación, ¿cierto? ¿Es posible transformarlos? Por supuesto que es posible, pero hay un proceso que se debe hacer, hay un procedimiento, porque no es simplemente tú dices, voy a transformar un pensamiento, ¿no? Para transformar un pensamiento hay que hacer un proceso. ¿De dónde parte? De caer en cuenta, de hacer consciente que debo transformar un pensamiento, ¿cierto? Entonces, eso que nosotros decimos, lo que verbalizamos y cómo señalamos a las otras personas debe ser con mucho cuidado. Las palabras deben ser lo más amorosa posible para el otro, porque eso desde un bebé empieza a ser huellita. Cuando al niño se le dice, ese no es un bebé, ese no es mi bebé, mire a ver qué va a hacer usted con su bebé, ese no es mi hijo, es un hijo no deseado. Todas esas cositas van haciendo huella en nosotros hasta la adultez, cuando muchas veces ni hacemos consciente de eso, porque ese es el tema con los patrones de pensamiento, que son inconscientes, que lo repites tanto que se vuelve de una manera inconsciente y ya usted no supo que eso era así, usted lo naturalizó. Alguna vez tuve en consulta una situación con una niña como de 9 años y la niña no le gustaba el huevo, pero es que resulta que a la niña nunca le dieron huevo. Es que a la mamá no le gustaba el huevo, la mamá nunca le dio a la niña huevo. Entonces son cosas que uno dice, pues claro, la niña de dónde sacó esto, de un mandato familiar, de un discurso familiar y de los efectos que eso hace en los pensamientos. Es que necesitamos pensamientos positivos, pensamientos sanadores, que nos digan a nosotros, eres capaz, es posible, lo puedes lograr, como todas esos aspectos positivos que nos den a nosotros esa posibilidad de tener una mejor experiencia de vida. Bueno, excelente, claro que sí. Desde el punto de vista, Clara Inés, quiero hacerte la misma pregunta, ¿sí? Para ti, ¿cómo se crean los pensamientos? Y cuéntanos si es posible transformarlos. Ya de más adelante veremos como las prácticas, pero la misma pregunta, ¿cómo se crean y será que sí es posible transformarlos? Bueno, muchísimas gracias por el comentario de Sandra, me pareció súper, estoy totalmente de acuerdo. Los pensamientos se crean en la mente. La mente es una facultad muy importante que nosotros todos tenemos como seres espirituales que somos, y cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando de religión. Todos somos seres espirituales porque tenemos unos valores que no se pueden ver, pero que vemos su efecto. Entonces los pensamientos se crean en la mente. ¿Y cómo se crean los pensamientos? Se crean a través de los órganos de los sentidos, todo lo que nos entra del exterior, lo que vemos, oímos, el gusto, el tacto, todo eso va creando el pensamiento. Los pensamientos se crean a través de las personas. Por eso hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo ando con personas negativas, ¿qué tipo de pensamientos voy a crear? Pues los que estoy percibiendo del exterior con las personas que ando. Los pensamientos se crean a través de las situaciones. Entonces, digamos que nos habíamos propuesto ir a un paseo y ese día está lloviendo.
Entonces, ¿qué tipo de pensamientos voy a crear por esa situación que además no puedo cambiar? Entonces nos involucramos en una situación, nos ponemos de mal genio, empezamos a desgastarnos, a crear pensamiento, porque el pensamiento es una energía y es una energía muy poderosa. Todo lo que existe en el mundo físico, este computador, alguien lo pensó, creó la idea, lo imaginó y podemos tener computadores, ¿no? Entonces, todo lo que existe en el mundo físico fue creado por un pensamiento y el pensamiento está en la mente y la mente, como decía antes, es una facultad muy importante y es una facultad que además de pensar, siente, imagina, crea ideas, desea. Todo lo que existe en el mundo físico, la mente lo desea. Quiero, 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 quiero. Y entonces ahí se van creando ese patrón de pensamientos. Y como decía Sandra, muy sabiamente, se crean también en nuestra infancia. Tenemos unos ídolos que son nuestros padres o son nuestros profesores y ellos van haciendo que creemos unos patrones de pensamiento. Por ejemplo, al niño que le dicen, tú eres malo para las matemáticas. Yo tuve la experiencia con un chico que conocí, pues era hijo de un amigo mío, y lo conocí desde que el chiquillo ese nació, y un día el niño tendría unos 4 añitos, y el papá un día, porque el papá era muy brillante y era excelente en las matemáticas, le dijo, el niño se equivocó y era un niño, ¿no? Y le dijo, usted es muy bruto para las matemáticas. Y el niño se le quedó eso grabado ahí y creció y todos los años perdía matemáticas. Entonces él le tenía que pagar un curso para que el niño pudiera aprender algo de matemáticas. Yo estaba dictando en un colegio y el niño ya tenía como 14 años y decía, Clara Inés, a mí me encantaría estudiar ingeniería, pero es que como soy tan bruto para las matemáticas, yo le decía, pero tú no eres bruto para las matemáticas, tú eres capaz de hacer las cosas. Pero él tenía ese concepto, ese patrón de pensamiento tan arraigado que lo expresaba y se comportaba de esa manera. Entonces yo le dije al papá, le dije, porque yo recordaba la escena cuando yo estaba frente a esa escena cuando él le dijo al niño, es que eres bruto para las matemáticas. Entonces le dije, el niño, que ya es un joven, quiere estudiar una ingeniería, pero tú, cuando el niño tenía como 4 años, le dijiste esto. Entonces ahora tienes que sacarlo de ahí. Tienes que ir al psicólogo, los dos tienen que ir al psicólogo, ¿no? Y entonces al niño lo pusieron a un curso y cuando le hicieron el examen, el niño tenía conocimientos de segundo de primaria. Entonces, esos patrones se crean, pero sí es posible transformar esos pensamientos porque ahora somos adultos. Entonces sí podemos transformarlos. Exactamente, muy bien, me encantó la gráfica que puso Sandra, que la mente es como la esponjita, ¿no? Que absorbe absolutamente todo. Imagínate una esponjita nuevecita de un niño, cómo va absorbiendo las cosas. Entonces, bueno, estamos también muy de acuerdo en que es posible transformar los patrones de pensamiento y de eso vamos a hablar en un momento. Quiero hacer 2 anotaciones. Una es que estoy viendo en el chat que alguien dice que no se escucha. ¿Están todos escuchando bien? ¿Hay algún problema con el tema del sonido? ¿Está todo ok? Espero que me pongan si están todo ok, si están escuchando bien. Sí, segundo, al principio se me olvidó decir, bueno, muchas gracias, veo que están escribiendo, me alegro mucho. Listo, se me olvidó decir al principio que tenemos, finalizando ya el panel, un espacio para responder preguntas. Ustedes pueden ir poniéndolas en el chat, tenemos aquí una ayudante, Paola, que nos está ayudando desde Pasto. Hola, Paola, ¿cómo estás? Entonces, Paola va a estar muy pendiente de las preguntas que ustedes vayan poniendo y al final vamos a mirar
ojalá las podamos responder todas. Si quieren específicamente que la responda una de las dos panelistas, ponen allí, esta pregunta es para Sandra o esta pregunta es para Clara Inés. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir adelante con la segunda pregunta, que es, desde tu práctica, la práctica laboral o tu práctica en el Raja Yoga como Clara Inés, ¿qué herramientas, qué métodos o estilos de vida o qué actividades sugieren ustedes para modificar y mejorar la calidad de los pensamientos? Y asimismo, pues entonces la calidad de vida y la satisfacción personal. Entonces podríamos comenzar ahora con Clara Inés. Muy bien. Entonces, desde mi práctica de voluntaria, que es el título que más me encanta, yo soy voluntaria en Brahma Kumaris desde hace más de 25 años. Y Brahma Kumaris es una organización mundial, para los que no nos conocen, y estamos en 130 países del mundo, y en Colombia tenemos más de 40 años. Entonces yo formo parte del grupo de voluntarios, porque en Brahma Kumaris todos somos voluntarios. Entonces, desde esa práctica y la práctica de la meditación Raya Yoga, la propuesta que yo hago es la práctica continua de la meditación Raja Yoga. Eso es lo que nos va a permitir realmente tener una mejor calidad de vida, tener un estilo de vida sano y saludable. ¿Y qué hace esa práctica? En esa práctica podemos crear esos pensamientos positivos, esos pensamientos sanadores, esos pensamientos, y el primer pensamiento que podemos tener es descubrir realmente quién soy. Cuando yo descubro realmente que soy un ser de paz, que soy un ser lleno de amor, que soy un ser lleno de felicidad, pues dejo de buscar en el exterior, porque es que lo que nos enferma también es que estamos buscando algo espiritual en el mundo material. O sea, la gente busca la felicidad a través de ir a fiestas, de pronto, a través de muchas cosas, siendo que la felicidad está dentro de nosotros. Entonces, cuando yo descubro que soy un ser lleno de paz, lleno de amor, lleno de felicidad, empiezo a crear esos pensamientos positivos y sanadores y elevados permanentemente. Y yo elijo qué tipo de pensamientos quiero tener. Porque si yo soy un ser de paz y estoy buscando la paz, me voy a una montaña y ya siento paz. No es que la montaña tenga paz, es que la paz está dentro de mí, y ahí, en ese silencio, puedo recordar que yo soy un ser de paz, pero pues se lo atribuyo a algo externo porque creo que eso es lo que me está dando paz, pero yo soy el que estoy llenando de paz. Entonces mi propuesta es la práctica continua de la meditación Raya Yoga. ¿Y qué es meditar? Meditar es sanar. O sea, la misma palabra viene de una palabra de origen latino, mederi, que quiere decir sanar. La misma palabra ya me está indicando que cuando yo lo empiece a practicar me voy a sanar. Claro, no me voy a sanar de cosas físicas. La meditación va a ser una medicina espiritual. Me voy a sanar de tener pensamientos inútiles, de tener pensamientos negativos, de tener pensamientos de desperdicio, que es lo que me enferma físicamente inclusive, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta, que practiquemos la meditación Raja Yoga para volvernos reyes de nosotros mismos, para que nos unamos con nosotros mismos y nos unamos con esa fuente inagotable de todas las cualidades. Esa es mi propuesta. Bueno, eso se ve muy chévere. Vamos a ver más adelante cómo podemos desarrollar ese aspecto, pero también queremos escuchar lo que Sandra tenga que decirnos al respecto. Entonces, si quieres, te repito la pregunta. Desde la práctica que realizas tú, desde tu experiencia, ¿qué herramientas, métodos, estilos de vida o actividades sugieres
para modificar y mejorar la calidad de los pensamientos y así mejorar tu calidad de vida y tu satisfacción personal. Bueno, entonces, como desde la práctica profesional, nosotros trabajamos en una institución colectiva donde recibimos todo el tiempo comunidades, ¿cierto? Las comunidades vienen transversalizadas no solamente por lo que yo decía ahorita, un mandato familiar, ese ciclo familiar, sino que además hay unos aspectos tan importantes como las redes sociales, los medios de comunicación, noticieros, que nos dicen que estamos en crisis económica, llegó el COVID, pandemia, pánico, se subió la papa, entonces es un montón de cosas donde aquí como una institución educativa llegan todos esos montón de historias y de pensamientos que tenemos que alinearlos de tal manera que tengan una buena experiencia formativa que les permitan tener un mejor desempeño laboral. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con las comunidades, con los grupos de personas, tenemos que, desde mi punto pues laboral, desde mi punto de mi desempeño, enfocarnos en el desarrollo de habilidades socioemocionales, en el autoconocimiento, en la toma de decisiones, todas esas habilidades o capacidades que se deben generar mediante unos pensamientos positivos o sanadores. Entonces, si yo voy a hablar de que hay pensamientos positivos y sanadores, pues necesito primero identificar cuáles son esos negativos o esos que debo modificar, ¿cierto? Entonces, debo identificarlos, debo realizar una lista de prioridades porque es que un ser humano no cambia toda su estructura de personalidad de la noche a la mañana. Una estructura de personalidad es dinámica, está en constante movimiento y ella cambia de acuerdo a las experiencias de vida que se vayan presentando. Sin embargo, hay una esencia y esa esencia es la que estamos hablando, esos patrones, y esa esencia permanece. ¿Qué necesitamos nosotros? Resignificar esas ideas, esos prejuicios, esas falacias que nos hemos hecho, esa capacidad mal utilizada que tenemos los seres humanos de juzgar. Vemos una imagen y de inmediato estoy juzgando. Entonces, aquí en la práctica, los métodos que nosotros tratamos de procurar, primero es identificar el pensamiento, segundo, realizar una lista de prioridades de qué primero, porque no todos tenemos la capacidad de asumir o de cambiar todo a la vez. Entonces, se debe realizar una lista de prioridades. Tercero, la conciencia de no repetición. Si yo ya sé que esto es tóxico o esto es negativo, entonces debo ser consciente que no lo debo repetir. Y esa será como una tarea que se debe asociar con una recompensa para mí cuando no lo repito o cuando lo hice bien. Es asociar esa experiencia a una emoción positiva hace que yo lo quiera experimentar. Lógicamente sucedería lo contrario. Si yo esta experiencia la asocio a una emoción negativa, pues yo no voy a querer que se repita. Y si resulta que fui a cine y ocurrió algo, una mala experiencia, yo no quiero volver a cine porque no quiero volver a tener esa experiencia. Cuarto, crear rutinas. Entonces, ya identifiqué, ya realicé la lista de prioridades, ya hice consciente pues como la no repetición, ahora yo debo crear rutinas que me permitan formar un hábito. Entonces, como les decía ahorita, un patrón no es simplemente una tabla, borrar y crear la otra, no. Así como decimos, el hábito de tomar agua, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de todos los días levantarme y cepillarme, de todos los días bañarme, el hábito de hacer el desayuno, el hábito de tomar café. Así mismo debemos hacer con nuestros pensamientos. El hábito de hacer consciente que esto es un pensamiento negativo, de hacer consciente que esto es un pensamiento tóxico y de yo misma corregirme, felicitarme y decir no. Hacer como esa conversación conmigo misma, esa reflexión o esa introspección que me permita a mí asociar todas esas cosas positivas. Las redes sociales, como les decía ahorita, los noticieros nos generan unos estándares muy, digamos, que señalan, por ejemplo, los estándares de belleza,
que a los 25 años te casas, que a los 28 tienes un hijo, que a los 30 tienes una casa. Entonces, muchas veces estamos como con esa obligatoriedad de cumplir eso. Y si no es así, entonces entro en crisis, me deprimo, genero una ansiedad, estoy gorda, no estoy como la chica de la red social, no tengo ese cabello. Y esos pensamientos, entonces yo debo empezar a sanar. Debo generar estos métodos, sobre todo en el tema de las relaciones familiares, porque es que cuando estamos hablando del sector productivo, del mundo laboral, de la productividad, no estoy hablando de ese profesional, del profesional 1, 2, 3 y 4, no estoy hablando de las historias de vida del profesional 1, 2, 3 y 4, y todo eso viene acá. Entonces, por ejemplo, en una guardería, todos los niños llevan consigo una historia y allá no hay 20 niños, allá hay 20 familias. Entonces, en el colectivo, los instructores, profesores, los cuidadores deben aprender a manejar esas 20 familias. Entonces, muy, muy importante para nosotros que sigamos como esos pasos de identificación, de crear conciencia y crear hábitos. Excelente. Me parece que las dos respuestas se complementan porque todo lo que tú has mencionado, estos 4 pasos están geniales, los repito otra vez. Primero, desarrollar habilidades, luego establecer prioridades, no repetir y las rutinas. Pero ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza para poder hacer eso? Eso es lo que la meditación te va a proveer, la fuerza, la rutina, la fuerza, para que tú logres todo esto, y me parece que se complementa de una forma espectacular. Pasemos entonces a la siguiente pregunta, que ya se va a tratar de ¿qué es un pensamiento sanador? Vamos a entrar de una vez en el tema de nuestro panel, una vez que ya hemos establecido qué es el pensamiento, si es posible transformarlo, cuáles serían los pasos. Entremos en este tema. Entonces, para ti, Sandra, otra vez, ¿qué es un pensamiento sanador y cuál es su importancia? No solo a nivel personal, sino a nivel colectivo, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, doña Marta, si yo voy a hablar de que existe un pensamiento sanador, estoy dando por hecho que hay pensamientos tóxicos, ¿cierto? Y que existen pensamientos negativos, pensamientos dañinos. Entonces, esa calidad de esos pensamientos, listo, ya hablamos, hay una historia, vienen ellos, son todas esas experiencias de vida que nos permiten pues como generar todos esos patrones. Entonces, un pensamiento sanador debe venir a corregir esas experiencias que estamos teniendo, esas inconformidades, esas alteraciones en salud mental, porque muchos de esos pensamientos tóxicos o negativos nos pueden generar cualquier depresión, cualquier ansiedad, problemas de alimentación, de percepción. Entonces, para nosotros sería muy importante que para crear este pensamiento sanador hagamos consciente ese patrón negativo que inconscientemente nos está afectando, ¿cierto? Entonces, un pensamiento sanador es aquel que resignifica, aquel que en la historia de la niña que les contaba que ella tenía problemas en relación al huevo, a no consumir huevo y todo eso, es resignificar ese tema del huevo, ¿cierto? Porque es saludable un huevo, así como ocurren las fobias. Nosotros en las fobias desarrollamos unas fobias que para algunas personas son absurdas. Que alguien diga, no, es que le tengo fobia a un puente. Entonces los demás dirán, pero ¿qué es esa? Eso es sin importancia, como que un puente. Otros dirán, no, le tengo fobia a una gallina, ¿cómo así? Una gallina, eso no es importante. No es importante para ti porque le tienes un significado diferente al significado que le tiene asignada esa persona que ve en la gallina un peligro para su vida. Entonces, el pensamiento sanador debe resignificar, debe corregir y de alguna manera permitir que mejore la autoestima, que mejore la salud física, que mejore la salud mental, que te despoje de la culpa, porque hay muchos pensamientos negativos o dañinos que se derivan de la culpa.
Voy a dar un ejemplo cualquiera. Yo tengo una relación de pareja, es una relación, como la palabra de moda es tóxica, digamos una relación tóxica, pero resulta que yo tengo unos hijos. Entonces yo no puedo dejar a mis hijos sin papá. Entonces cargaría esa culpa de ser una madre soltera, de ser un matrimonio fracasado y de que mis hijos crezcan sin su papá en casa. Entonces, la culpa nos hace mantenernos en esos pensamientos negativos. Despojarme de la culpa es ya una manera de ir sanando. Esos son pensamientos que me permiten afrontar de manera positiva las experiencias. Y lo otro, muy importante, es cómo se permiten a veces en las comunidades sanar colectivamente. Un barrio, un municipio, una empresa. Resulta que las personas no van a ese barrio porque es un barrio peligroso. O resulta que es que esta localidad es muy insegura. Entonces todos nos programamos a que este es un barrio inseguro, este es una comuna insegura, este es un municipio muy inseguro, y así se van estructurando nuestros pensamientos. Hay procesos colectivos muy bonitos que tienen muy buenos efectos, que van desde el perdón, que van desde el reconocimiento, porque a muchas personas las sana simplemente poder verbalizar lo que están pensando o lo que están sintiendo, y eso para ellos ya es importante. En el espacio terapéutico, en la psicología, se permite curar a través de la palabra, que las personas todo eso que están sintiendo, que están viviendo, lo puedan verbalizar y que una persona los escuche. Entonces, cuando eso ocurre, hay personas que dicen, ay, descansé, porque pudo decir lo que sentía, porque pudo decir lo que estaba pensando. Eso lo podemos hacer en muchos espacios, ¿cierto? A través de la cultura, a través de la religión, de la espiritualidad, no importa cuál sea la metodología. ¿Qué necesitamos? Que la persona logre sanar con aquello que le funcione. Es que a aquella persona le funciona estos espacios, muy chévere. Esta estrategia de la cual estamos hablando, de la meditación, a muchos les funciona, excelente. Habrán personas que dicen, no me funciona, tal vez no he sabido utilizar la estrategia, no he sabido tener el espacio, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese verbalizar, ese hacer consciente, ese generar esos espacios nos va a permitir a nosotros no solamente mejorar lo que les decía, la salud física y la salud mental, sino también mejorar la calidad de vida. Y respecto a las organizaciones, eso también pasa. Yo estar señalando un equipo de trabajo todo el tiempo por los malos resultados, no estamos cumpliendo la meta, no estamos cumpliendo la meta. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar esos pensamientos por unos pensamientos más positivos donde busquemos estrategia de cómo vamos a cumplir la meta? Entonces, siempre esa manera de utilizar las palabras condiciona también los resultados. No es lo mismo yo decirle a una persona, porque eres tan mentiroso, o tú como siempre tan mentiroso, a yo decirle a una persona, ¿por qué no estás siendo sincero en este momento? Podría ser más sincero, no hablarlo como más desde lo negativo, sino desde lo positivo. Entonces, respecto a todos esos pensamientos sanadores a nivel personal y colectivo, es importante que los hagamos consciente y que tengamos como esas prácticas que a muchos nos funcionen, pero que sean prácticas responsables y respetuosas. Bueno, qué maravilla, fantástico, claro que sí. La diferencia entre lo que es sanador y lo que es tóxico y que lo podemos hacer a nivel individual y colectivo, pero siempre, siempre, siempre teniendo la conciencia, dándonos cuenta de las cosas, de lo que nos está pasando, porque es difícil cuando uno ni siquiera reconoce las cosas que pasan, ¿verdad? Entonces uno puede vivir como en un autoengaño permanentemente, no, si yo pienso positivo, no, si me va muy bien, pero está lleno de problemas. En psicología le decimos caer en cuenta. Caer en cuenta, sí, caer en cuenta, claro que sí. Bueno, Clara Inés, para ti también, te recuerdo la pregunta, ¿qué es un pensamiento sanador y cuál es su importancia a nivel personal y colectivo? Bueno, un pensamiento sanador para mí es un pensamiento lleno de paz, lleno de amor, lleno de felicidad, lleno de pureza, lleno de verdad, de equilibrio, de sabiduría, y es un pensamiento de gratitud.
pero tenemos unos pensamientos que no son así. Y son los pensamientos que nos causan ira, que nos causan apegos, que nos causan arrogancia, que son pensamientos negativos que nos hacen muchísimo daño. Así como tenemos esos pensamientos sanadores, tenemos esos pensamientos que son negativos, que siempre hay personas que su patrón de pensamiento es quejarse, por ejemplo. Su patrón de pensamiento es ver todo lo que no es positivo. Su patrón de pensamiento, sí, entonces encontramos esas personas siempre. También tenemos unos pensamientos que dentro de la clasificación son pensamientos útiles. Esos pensamientos útiles son siempre pensamientos que estamos planeando algo. Yo planeo qué ropa me voy a poner. Estoy planeando. A veces las personas dicen, no, es que los que planean son los altos ejecutivos. No, todos estamos planeando todo el tiempo estamos planeando. ¿Cómo llego a ese lugar? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Cómo hago ese trabajo? Esos son pensamientos útiles, pero hay gente que se dedica solamente a planear y nunca hace. Yo conocí una persona que tenía unos planes fabulosos y la primera vez me convenció realmente de una empresa que iba a crear y tenía absolutamente todo planeado. Y yo dije, pues es fabuloso, eso es maravilloso. Y como al mes volvió otra vez y me presentó un plan de otra empresa, de otra cosa. Yo dije, pues qué bueno que tiene esa facilidad de cambiar tan fácilmente. Pero cuando me presentó por tercera vez otro plan así súper detallado, yo dije, es una persona que no tiene ni idea de nada, ¿no? Se la pasa planeando y todo lo lleva a lo inútil, que son el otro tipo de pensamientos. O sea, planeas tanto y no haces nada. Eso es inútil. También lo inútil tiene que ver con las preocupaciones. Las personas se enferman mucho por las preocupaciones. ¿Y ustedes saben qué es preocuparse? Es ocuparse antes de. Una vez yo estaba dando una conferencia en Cali y una señora dijo, Clara Inés, ¿usted no se preocupa? Yo le dije, no, yo solo me ocupo. Dijo, pues imagínese que Cali se va a inundar. Yo le dije, sí, ¿y usted qué está haciendo para eso? Dijo, pues preocuparme. Entonces yo le dije, no, yo no me preocupo, realmente no me preocupo, me voy a ocupar. Entonces, si usted me dice que Cali se va a inundar, voy a aprender a nadar bien. Voy a comprarme una lancha en lugar de carro. Entonces me estoy ocupando, pero las personas normalmente se preocupan y no se ocupan. Entonces, y todo eso son pensamientos inútiles, porque estamos gastando, dijimos que el pensamiento es una energía, estamos gastando esa energía permanentemente y eso nos enferma, hasta físicamente. Los pensamientos negativos, la ira, los apegos, la arrogancia, la avaricia, la envidia, los celos, todo eso nos enferma, porque yo creo que cuando me pongo con ira, le estoy haciendo daño es al otro, o sea, el otro es el que se va a sentir afectado. Es como cuando tú preparas un veneno para el otro y te lo tomas tú, porque la ira al otro no le está haciendo daño, a mí me está haciendo daño. Los celos, ¿a quién le están haciendo daño? ¿Al otro? No, ni se da cuenta, pero tú te estás muriendo, te estás enfermando. Hay otro tipo de pensamientos que son unos pensamientos más elevados. Bueno, los pensamientos positivos es cuando piensas y actúas y tienes una actitud frente a la realidad. La realidad no va a cambiar. Puede ser que tu enfermedad no vaya a cambiar, pero ¿cuál es tu actitud frente a esa enfermedad? Esos son pensamientos sanadores. Cuando empiezas a aceptar, a agradecer que la tienes y que seguramente algo bueno va a salir de ahí. Entonces, esos pensamientos positivos es tener una actitud, porque pensar positivamente no es decir, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano y no voy al médico. Conocí una médica que ella decía que pensaba positivamente y un domingo le dio un dolor y ella era médica, además, bueno, es médica.
Y ella dijo, no, yo estoy sana, yo no tengo nada, y no fue al médico. Y cuando fue a los 2 días tenía una apendicitis que ya casi deja de ser médica. Entonces, pensar positivamente no es repetir pensamientos, no, estoy sano, no, es hacer lo que tengo que hacer y decidir si quiero sufrir por la enfermedad que tengo o acepto, agradezco y tengo una actitud de esos pensamientos sanadores. Unos pensamientos más elevados todavía que los positivos son los pensamientos de reconocer que eres un ser lleno de cualidades. Y así como tú eres, son todos los demás. Entonces, eso va a sanar tus preocupaciones, va a sanar tus expectativas, va a sanar tus miedos. Cuando empiezas a creer en lo que tú eres, empiezas a conocerte como realmente eres y dejas un montón de creencias falsas que tienes. Entonces, cuando dejas esas creencias falsas, te empiezas a sanar y eso te sirve a nivel personal y sirve a nivel colectivo, porque cuando empiezas a verte en tus cualidades, empiezas a ver a los demás en su verdadera esencia. Claro, excelente, muchas gracias. Yo rescato una palabra que me llamó muchísimo la atención que dice resignificar. Y Clara Inés lo ha expresado muy bien, tenemos que resignificar lo que significa un pensamiento positivo, que no es decir qué día tan bonito hace hoy, tal vez ni siquiera sea muy útil hablar así. Entonces, yo los invito a que vuelvan a ver esta charla, porque tiene unos contenidos grandiosos, la estamos pasando en vivo por Facebook en este momento y queda grabada allí y luego la vamos a tener en nuestro canal de YouTube, que es Eventos Brahma Kumaris Colombia, para que la vuelvan a mirar, porque realmente hemos tenido muchísima información y muy valiosa, y en este tema del pensamiento, pues tenemos que poner mucha fuerza de voluntad para pues digamos, para poder continuar con esta práctica, poder cambiarlos, poder transformarlos y mejorar nuestra vida. No es una empresa tan fácil, pero es maravillosa. Estamos viendo el poder que tiene el pensamiento para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí, entonces otra cosa que también hablamos desde un principio es cómo desde la infancia nos van condicionando nuestra mente, ¿no? Si nosotros hoy en día cambiamos también la forma como vemos nuestro pasado, ¿no? Nos empezamos a contar nuestra propia historia desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista diferente, comprensivo, entendiendo las cosas que pasaban, seguramente vamos también a poder cambiar un poco nuestra realidad actual. Entonces, bueno, muchas cosas tenemos aquí para pensar y para continuar en este tema. La última pregunta se la voy a hacer a Clara Inés primero. Es algo que a veces nos falla y es cómo mantener en el tiempo todos estos cambios. Empezamos a hacer los cambios, empezamos a hacer las prácticas y de pronto nos vuelve a agarrar la forma como pensábamos antes. Entonces es como si fuera un elástico, que de pronto nos jala otra vez a lo anterior y ¡pum!, volvemos otra vez a caer en eso. Y entonces, ¿cómo podemos sostener en el tiempo este tipo de pensamientos positivos, sanadores, entusiastas, felices, para no caer en ese viejo patrón? Clara Inés, qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué hacemos? Bueno, casi todos los pensamientos, los patrones de pensamiento que tenemos han sido creados porque repetimos y repetimos y repetimos un pensamiento y como decía Sandra, hasta que se crea el hábito. Y cuando se crea el hábito, ya lo hacemos automáticamente. Entonces tenemos un montón de pensamiento y de patrones de pensamiento que no son los mejores. Entonces, ¿cómo hago yo para sostenerlo en el tiempo? Detrás de cada pensamiento tóxico hay un deseo espiritual. Entonces tengo que descubrir cuál es ese deseo espiritual. Por ejemplo, si yo lo que estoy buscando es paz, ¿qué hace la gente para buscar paz? Entonces
digamos que la gente fuma, porque es que eso les da paz, o la gente, no sé, hace otras cosas, pero ¿cuál es el deseo? El deseo es la paz. Entonces lo que tienes que hacer es ir a tu interior, empezar esos diálogos con uno mismo para descubrir que la paz está dentro de mí, que yo no necesito hacer cosas externas. Por ejemplo, si busco felicidad, la gente, el deseo es la felicidad, hace cosas externas en el mundo material, en el mundo físico, que cree que eso le está dando felicidad, pero no se la está dando. Entonces, para sostener eso en el tiempo, tengo que descubrir cuál es mi necesidad espiritual. Y la meditación nos va a permitir eso, porque la meditación tiene 3 significados especiales. Decía al principio, una palabra es mederi, que quiere decir sanar. Entonces, yo me voy a sanar mediante la práctica de la meditación. El otro significado que tiene meditar es dialogar, pero los griegos decían, eso se llama dialogismos, es dialogar con uno mismo. Entonces, cuando yo empiezo a descubrirme internamente, pues ya no voy a necesitar volver a los patrones viejos. Voy a poder, porque esto me va a dar mucha satisfacción, que yo no dependa de nada, que yo no dependa de nadie, sino que en mi interior está la paz, en mi interior está la felicidad, en mi interior está la sabiduría. Entonces, tengo que descubrir cuál es mi necesidad espiritual. Y la meditación nos lo va a permitir, porque el otro significado que tiene la meditar, aparte de sanar, aparte de dialogar conmigo mismo, es unión. El yoga es unión. Entonces me voy a unir conmigo mismo, voy a descubrir ese ser maravilloso, lleno de cualidades que soy. Y voy a unirme con esa fuente inagotable de todas las cualidades. Y cuando hago esa unión desde mis cualidades a las cualidades de ese ser que es siempre estable, que es el océano de todas las cualidades, me voy a llenar, me voy a sentir satisfecho y puedo mantener en el tiempo esos pensamientos, porque voy a sentirme satisfecho. Lo otro me da felicidad temporal, me da amor temporal, me da paz temporal y se me acaba. Y por eso dejo de hacerlo. Pero cuando descubro que eso está dentro de mí y que con mis diálogos internos y descubriéndome a mí mismo, puedo hacer que permanezca en el tiempo. Y es con la práctica de la meditación Raya Yoga. Esa es la propuesta desde Brahma Kumaris, y la propuesta que les hago a todos es una meditación tan fácil, tan sencilla, que uno no se lo cree. Pero esa hace que permanezcas en el tiempo. Que esa hace que tus pensamientos sanadores y tus patrones de pensamiento los puedas tener siempre contigo, porque es tan satisfactorio saber que eres un ser diferente de este cuerpo, que lo prolongas en el tiempo. Gracias, Clara Inés. Yo sé que aquí en el público debe haber personas que han tomado los cursos de meditación, estoy reconociendo algunos. Tenemos un curso que comienza ahorita el 2, que es por la noche a las 7:30, para que ustedes entren a la página, ahí está la información. El que quiera comenzar a meditar y a practicar para sanar y para cambiar todos esos patrones y lograrlos mantener en el tiempo, pues los invitamos a que empiecen a explorar o a repetir el curso si ya lo hicieron. Esa era una pequeña cuña. Y ahora le voy a preguntar a Sandra la misma cosa, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, desde la academia, de qué manera se pueden sostener en el tiempo estos pensamientos positivos, sanadores, entusiastas, de felicidad, para no caer otra vez en los viejos patrones, si es que ya logramos hacer como ese salto, esa resignificación, ese paso, ese cambio. ¿Cómo hacer para no volver a caer en lo mismo de siempre? Sí, señora. Entonces, llevando pues como el ciclo, existe un pensamiento, existen unos positivos, sanadores, otros más tóxicos, dañinos,
se pueden modificar esos patrones, perfecto, pero entonces esta pregunta es súper interesante porque nos dicen, listo, ¿cómo sostengo en el tiempo esa transformación de ese pensamiento? Entonces acá hay varias cosas. Lo primero es qué me motiva, qué me impulsa a mí a generar ese cambio o esa transformación, ¿cierto? A adoptar ese pensamiento sanador. No es lo mismo cuando yo hago las cosas únicamente por otro a cuando yo hago las cosas por mí, por convicción, con toda la voluntad y con toda la disposición. Porque muchas veces esos cambios los hacemos es únicamente por obtener algo del otro. Un ejemplo, el chico hizo aseo súper juicioso el sábado en la mañana porque necesita un permiso para ir a una fiesta. O alguien hace dieta durante 15 días porque va a un viaje al mar, entonces necesita que el vestido de baño le quede muy regio, ¿cierto? Entonces, ahí tú hiciste una dieta, ahí no cambiaste hábitos de alimentación, ni tu estilo de vida, ni ejercicio. Entonces, únicamente el objetivo era ir al paseo, tener el abdomen muy plano para ir al paseo. Pero cuando vuelves, ya te comes todas las hamburguesas, todas las pizzas, todos los perros calientes que no pudiste hacerlo porque ya fuiste al paseo, ya no importa. Entonces, lo más importante es qué me inspira, qué me motiva, qué es lo que me está generando a mí esa voluntad o esa convicción de generar ese cambio, esa transformación para adoptar un pensamiento sanador, ¿cierto? Lo segundo sería asociarlo a unos resultados positivos, como lo había mencionado ahora. Eso es muy importante, asociar ese pensamiento sanador con emociones positivas, autofelicitarme, una recompensa para mí, pues como reconocer que estoy haciendo ese cambio, que estoy trabajando en ello, que soy capaz de lograrlo, ¿cierto? Otra cosa muy importante respecto al tema de los pensamientos es tener esa posibilidad de aceptar que yo como ser humano merezco vivir cosas buenas, tener experiencias positivas, experiencias que me permitan tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué digo eso? Porque es que muchas veces nosotros somos adictos al sufrimiento y no nos damos el permiso de estar tranquilos. Hay gente que dice, es que yo necesito emociones, es que mi vida necesita aventura y todo el tiempo estamos buscando tener un problema. Ahorita doña Clarinés lo mencionaba como la queja. Entonces, cómo vivir desde la queja es un estilo de vida para algunas personas, pero no aportamos una solución. Entonces, ¿cómo en vez de vivir desde la queja, yo puedo vivir desde aportar estrategias o soluciones a esas cosas que puedo cambiar, ¿cierto? Porque las que no puedo cambiar ni siquiera merecen pues como esa atención. Entonces, listo, ahí van varias cosas importantes. Es muy, muy interesante esas personas que pueden llegar a ese nivel de evolución de decir, es que a mí me gusta sufrir. Y hay gente que lo verbaliza en grupos de amigos, pero es que a usted le encanta sufrir. O la gente dice, es que usted sufre porque quiere, ¿cierto? Entonces, eso es muy fácil decirlo. El problema es, vaya, trabaje en eso. Es que ¿quién conscientemente dice, y me encanta sufrir, yo soy súper feliz, así, me encanta, esa es mi vida? No, a nosotros no nos encanta sufrir. Lo que pasa es que eso fue lo que nos enseñaron, eso fue lo que aprendimos y esa es como la vida que hemos llevado. Entonces, es muy importante para yo mantener esos pensamientos en el tiempo, tener esa voluntad, tener esa motivación, tener esos premios, tener esas recompensas. Y algo que a mí me parece muy importante es lo de la reflexión y la introspección. Así como usted tiene una casa y de manera regular hace aseo, dice, hoy hago aseo general, hoy lavo los baños, hoy barro, hoy trapeo, hoy lavo la cocina, hoy lavo todo. Así es la mente. Entonces nosotros debemos dedicar unos espacios para hacer aseo en la mente. Es que si usted tiene la casa sucia, muy sucia, usted no llega y pinta la casa. No, usted lo primero que hace es limpiar la casa para poderla pintar. Entonces, si yo tengo unas emociones negativas, si tengo unos pensamientos dañinos, si tengo unos pensamientos tóxicos, yo no llego un día y los cambié, ¡plup!, sino que debía hacer un proceso de limpieza, de desintoxicarme de todas esas cosas, de todas esas cargas, de todas esas culpas,
como hablábamos ahorita de ese insight, de caer en cuenta de por qué esto o por qué lo otro, ¿cierto? Y otra cosa que me parece a mí muy importante también es esa capacidad de nosotros decir cuándo debo evitar esa experiencia que me permita ese pensamiento negativo. Con todo el dolor del mundo, hay personas que para mí son negativas y yo me debo alejar. Pues por más que sea esa persona, ay, pero es que yo le tengo tanto cariño y tanto aprecio, pero resulta que esa persona a mí me asocia, me relaciona todo el tiempo con cosas negativas, digamos, no sé, el delito, un ejemplo, con conductas delictivas. Entonces yo también debo tener esa conciencia de evitar eso negativo, de evitar ese pensamiento, de evitar esa situación. Hablemos de la dieta, si es que yo estoy adoptando un estilo de vida saludable, pero es que te vas a comer a un lugar donde hay comidas rápidas, pues no te fuiste a comer a un lugar de comida sana, vegano, qué sé yo, sino un lugar de comidas rápidas. Entonces, hay muchas formas que son necesarias de practicar para poder mantener ese equilibrio entre lo emocional, entre lo mental, lo físico y lo espiritual, porque son 4 aspectos que para que haya un equilibrio, pues debo tener como esa motivación o esa inspiración. Perfecto, muchas gracias. Realmente, pues maravillosos todos los conceptos. Creo que son complementarios y son muy reales, muy cotidianos. Y realmente todos tenemos derecho a la felicidad, pero tenemos que trabajar en todo este pensamiento que hemos ido generando a través pues de la vida, del tiempo y ya como gente adulta. Tenemos la capacidad de transformar y de mejorar la vida, por supuesto que sí. Estoy mirando que no hay sino 2 comentarios en el chat. Uno dice Henry Velázquez, un gran ejercicio es dejar de pensar y si de pensar se trata, que sean pensamientos de valor, de aporte. Realmente no podemos dejar de pensar. La mente está hecha para pensar como el pulmón para respirar, así que dejar de pensar no podemos hacerlo, pero sí podemos cambiar la forma como pensamos. Y de eso se ha tratado todo el panel. Alex Ríos dice, ¿podrá uno dejar de pensar? No creo, ¿de acuerdo? Más bien transformar los pensamientos en lo que necesitamos que sean para mejorar nuestra experiencia. Entonces, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero los últimos minutos usarlo para 2 cosas. Una, para que Clara Inés, si pudiéramos cerrar la reunión con una reflexión meditativa acerca del tema, para que nos quede en el alma y en el corazón todo lo que hemos escuchado, unos aportes maravillosos, maravillosos realmente. Y al final quiero hacer algunos anuncios de los próximos eventos que tenemos inmediatos para que ustedes nos sigan acompañando en estos espacios que están totalmente abiertos para ustedes. También aceptamos sugerencias de temas, también vamos a las empresas, organizaciones, instituciones, entonces ustedes nos pueden hacer las sugerencias de las temáticas. Entonces, Clara Inés, cerremos con la meditación y al final los anuncios. Entonces vamos a relajar nuestro cuerpo. Si hay alguna parte tensa, la muevo un poco. Y en la pantalla de mi mente, voy a hacer un balance de todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana. Vas a pensar en la conciencia que has tenido sobre ti mismo. Piensa en las acciones que has realizado. ¿Se han basado esas acciones en una conciencia positiva de ti mismo? ¿Puedes ver las intenciones detrás de tus acciones?
Ahora lenta y suavemente me voy a centrar en mi interior. Me observo a mí mismo. Reconozco mis cualidades positivas y las cosas que más valoro en la vida. Veo mi vida con significado y con propósito, con aprendizaje y crecimiento. Tengo mucha fortaleza interior. Mi fortaleza y mi seguridad se basan en respetarme y respetar a los demás. Me respeto a mí mismo, me amo a mí mismo y así puedo amar a todos los demás. Me siento en calma y en tranquilidad y lleno de paz. Me siento libre para experimentar todas esas cualidades que tengo en mi interior. Y ahora, por unos instantes, vamos a generar esos pensamientos de paz, de serenidad. Vamos a generar esos sentimientos y pensamientos llenos de amor. Y vamos a compartir esos pensamientos y vamos a llenar el mundo de mucha paz. Y voy a tomar una cualidad de esa fuente inagotable, una cualidad que me permita tener siempre pensamientos sanadores para mí mismo y para el mundo. Inhalo profundamente, paz, y exhalo paz. Inhalo paz y exhalo paz. Gracias. No se te oye. Sandra y Clara Inés, muchísimas gracias a las panelistas por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.